Buenas tardes. En principio me gustaría agradecer su asistencia por venir y disculparme por la directora que al final no ha podido estar aquí con nosotros. Tenía que presentar al catedrático Eduardo Ferrer, que va a ser quien nos da la conferencia sobre la exposición de Varia. Así que haré yo su presentación. Es un recientemente catedrático de la Universidad de Sevilla. Es allí donde cursó su licenciatura y su doctorado sobre los púnicos en Iberia, un análisis historiográfico y arqueológico de la presencia púnica en el sur de la península ibérica, y desde el año siguiente, desde el año 96, ejerce labores investigativas y docente en el Departamento de Prehistoria y Arqueología de esta universidad, y también colabora con proyectos nacionales e internacionales como la Silla del Papa en Cádiz con un equipo hispano-francés, y en Túnez con un equipo que también conformamos parte de la Universidad de Almería. Tiene un montón de líneas de investigación, es una persona bastante completa. Actualmente se centra en Tartessos y en la segunda edad del hierro, pero me consta que cualquier tema que trata lo hace bien. Entonces, pues sin más dilación le dejo la palabra y seguro que van a disfrutar como hemos disfrutado todos. Hola. Buenas noches o buenas tardes. Primeramente quiero agradecer la invitación al Museo de Almería a participar en este ciclo de conferencias sobre la exposición de Varia, y por supuesto también al área de Historia Antigua de la Universidad de Almería por la acogida y ver aquí a tantos compañeros. No voy a ser muy largo, prefiero que haya, primero para no cansarle, porque además no soy muy buen orador, como ya comprobaréis, y después porque prefiero, como veo que está la sala nutrida, que pasado cierto tiempo y tiempo prudencial, pues creo que es mejor que ustedes hagan preguntas, si tienen alguna duda, o algún debate, porque algunos temas que vamos a tratar son debatidos. Entonces, no, como digo, cuando acabe yo la disertación, pues después nos podemos dedicar al debate si hay tiempo. Entonces, hablar de Varia, de Villarico, aquí en Almería me parece un poco atrevido, habiendo además personas, tanto en la mesa como sentados, que saben infinitamente más de esto que yo. De manera que yo lo que les voy a hacer es situar un poco el yacimiento, la ciudad, lo que yo llamo una ciudad-estado, en su contexto. En un tema así muy amplio, unos contextos muy amplios, desde la colonización fenicia hasta las guerras púnicas, en suscitar una serie de temas, y ya después, si acaso, podemos debatir o hablar sobre el tema. Entonces, lo primero es un poco la colonización fenicia desde el punto de vista de los historiadores. Desde luego, los fenicios no tuvieron a Homero para describir su epopeya. Ha sido tradicionalmente un fenómeno histórico minusvalorado, pues por la sencilla razón de que no se disponen de fuentes literarias, o muy pocas, y todas indirectas, de romanos y de griegos, o de griegos y de romanos, y evidentemente existió literatura vernácula, literatura fenicia y posteriormente púnica. Hay referencia a anales en Tiro, a anales en Cartago, y a bibliotecas incluso en Cartago que fueron destruidas o incluso requisadas por los romanos con la destrucción. Por lo tanto, lo que nos queda la seguridad es de que no hay evidencia literaria. De manera que yo tengo una idea
en particular, que los fenicios, la cultura fenicia, perdió dos guerras. Primero, las guerras púnicas, con lo cual prácticamente desaparece de la faz de la tierra, no tan radicalmente, pero cuando es destruida Cartago se pierde la principal ciudad fenicia del Mediterráneo occidental. Y después la segunda guerra que pierden es la guerra de la propaganda, sobre todo porque además prevalece hoy día, y todos lo hemos estudiado, en una imagen de la cultura fenicia y concretamente de la púnica en general, o de la fenicio postcolonial, una imagen muy negativa. Eso yo lo estudié cuando hice la tesis doctoral, un análisis historiográfico desde las fuentes literarias antiguas, pasando por las medievales hasta recientemente, hasta el siglo, finales del siglo XX. La idea que se tiene, tanto de la cultura fenicia, es bastante, o en general, negativa, y en particular aplicada a la historia de la península ibérica, concretamente de España. Además, aunque no es una opinión unánime entre los griegos y los latinos, puesto que hay opiniones también positivas, sin embargo, prevaleció la visión negativa, propagandista, por ejemplo, como Diodoro de Sicilia, por la parte griega, o Píndaro, un poeta, o por la parte romana, Tito Livio o el mismo Polibio, que era griego, pero estaba al servicio de los escipiones, pues dejaron una huella indeleble en la historiografía. De manera que siempre ha habido una disposición negativa hacia esta cultura. No obstante, gracias a la investigación arqueológica en los últimos 50 o 60 años, la cultura fenicia o la civilización fenicia está siendo desenterrada y además en una dimensión que no se pensaba que pudiera ser así. Y en esta tarea Andalucía tiene un papel trascendental, tanto por la cantidad como por la cualidad de los yacimientos arqueológicos. Como es sabido, a lo largo de milenios el Mediterráneo fue un espacio más de contacto que de aislamiento. Pero en los primeros siglos del primer milenio antes de Cristo se dieron las condiciones oportunas para que las comunidades procedentes del Próximo Oriente, concretamente los fenicios, pero también después los griegos, surcaran el mar de un extremo a otro y afrontaran esta aventura colonial. De un lado, Fenicia, aquí situada, en este extremo del Mediterráneo, donde por una serie de causas, por ejemplo, problemas de abastecimiento de alimentos, presión de otros pueblos, como por ejemplo falta de recursos, la presión de estados tan potentes. Aquí veis algunas escenas de cómo los asirios trataban a sus vecinos, ciudades quemadas y desmontadas, asaltos de otras, y después huida por mar de soberano y del que podía huir. De manera que todos estos factores estimularon el fenómeno colonial. De otro lado está en la península ibérica, el extremo occidente, el fin de la ecúmene, como los griegos lo llamaban, de la tierra conocida, que era una tierra a finales del siglo IX, no muy poblada, pero con una gran cantidad de recursos, con muchos atractivos, especialmente las materias primas, y en particular los metales, de manera hasta tal punto que la península ibérica era considerada como el dorado de la antigüedad. Bueno, pues esta colonización fenicia, como todos sabéis, fue un proyecto estatal de Tiro, de una de las ciudades fenicias en este momento la más importante, en la que tuvo una participación importante también la aristocracia comercial, y el proceso colonial se prolongó desde finales, hay una batalla por las cronologías, pero vamos a poner desde el siglo IX hasta finales del siglo VII, lo que es la colonización en sí, el traslado de poblaciones de un sitio a otro. Y también tuvo una proyección enorme en el espacio, no solo en el tiempo, sino en el espacio, porque están constatados asentamientos fenicios, tipo factoría, ciudades,
de muchos tipos, pues desde la desembocadura del río Mondego en Portugal, por esta zona, hasta la desembocadura del río Segura en Alicante, Ibiza, o sea, toda la costa sur y sureste de la península ibérica, y toda la costa norte africana, incluida Cerdeña, la parte occidental de Sicilia, vale, tengo el dedo hoy, y parte también de Chipre. Por lo tanto, fue, como digo, una epopeya que no ha llegado a nosotros cantada por ningún literato, sino que se ha ido descubriendo poco a poco en los últimos 60 años, y nada hacía prever esta dimensión, ni temporal ni espacial. La estrategia de la colonización, en esta estrategia tuvo un papel fundamental los santuarios, a través de diversos mecanismos, como por ejemplo el más conocido de todos, el santuario de Melkart, del dios fenicio Melkart, el señor de Tiro, en Gadir. Hay bastantes más santuarios detectados en la península ibérica. El patrón de asentamiento elegido fue generalmente la desembocadura de los principales ríos. Bueno, esto es el caso del santuario del Carambolo, que todos conocéis, con el tesoro, y que se situó en la desembocadura de la antigua desembocadura, hoy día está a 80 kilómetros de tierra adentro, pero entonces era la antigua desembocadura del río Guadalquivir. Como digo, los patrones de asentamiento reproducían el tipo de asentamiento característico de la costa fenicia. Era la habitación en promontorios, en la desembocadura de ríos, en islas. Aquí veis el caso del Cerro del Mar, en la desembocadura del río Guadalhorce en Málaga, aquí las Islas Gaditanas, fue enfrente justo del río Guadalete, donde se situó otra ciudad fenicia, el de Castilla Blanca, o la desembocadura del río Vélez. Y aquí, recientemente, cuando estudié en la universidad, los fenicios tenían una frontera imaginaria, nadie sabía por qué se la había puesto, en Cádiz. Más allá de Cádiz no había fenicios. La investigación portuguesa en los últimos 15 o 20 años ha desmentido eso, y recientemente la sorpresa ha sido la excavación de una necrópolis fenicia, en Ayamonte, en la desembocadura del río Guadiana. Años antes había excavado un santuario de tipo fenicio en Castromarín. Siempre se ha pensado además que esta colonización tenía un carácter netamente comercial. Simplemente estaban interesados en el drenaje de recursos mineros hacia las metrópolis, y esa básicamente era la finalidad. Además, las fuentes literarias lo hacían ver continuamente. Sin embargo, a través del registro arqueológico se ha visto cómo, es verdad, hay asentamientos en zonas muy cercanas a los principales cotos mineros, en toda Sierra Morena, el cinturón pirítico de Sierra Morena, que llega desde Huelva hasta Córdoba, en la Sierra Morena. Después está el distrito de Cástulo, riquísimo, y también minas como la de Almagrera y Herrerías, aquí cerca. Es verdad, pero la aparición de otros, o la fundación de otros asentamientos en toda la costa malagueña, en zonas donde no hay precisamente riqueza minera, o aquí, pues también ha hecho pensar en el que, además del tráfico minero, pues también era interesante la ubicación de excedentes de población. Además, también el aprovechamiento de recursos agrícolas, piscícolas, y después también el tráfico comercial con las poblaciones locales. De manera en que en estos últimos 50 años se ha ido modificando mucho la manera de entender las relaciones entre las poblaciones colonizadoras y las colonizadas.
Lo que queda claro, por lo menos para mi idea, o desde mi punto de vista, es que ya no hay un único modelo de explicación de estas relaciones entre las poblaciones colonizadas y colonizadoras. Lo que está claro es que los fenicios, de luego, vinieron para quedarse. Eso es seguro. Y después, que además de los pactos con la población, que siempre se han utilizado como mecanismo habitual de relaciones entre unas poblaciones y otras, además de estos pactos, que debieron existir, lógicamente, también hay que dar la posibilidad, sobre todo por el contexto y por también la evidencia arqueológica, de que estas relaciones nunca, no siempre fueron, mejor dicho, no siempre fueron pacíficas, sino que hubo problemas desde el principio. La construcción de murallas potentísimas, como por ejemplo la del Castillo de Doña Blanca, ya está indicando que con los vecinos no debían tener una buena relación. Aparte, y con esto intento criticar un planteamiento llamado buenista, en el que incluso se modifican las palabras para cambiar una cosa que además nosotros hacemos historia, no hacemos moral. De manera que si hay que llamar las cosas por su nombre, se llama. Entonces se modifican los términos, encuentro entre cultura. Pues mire, no. Aquí hay una cultura tecnológicamente muy desarrollada y socialmente muy desarrollada, son sociedades estatales y se encuentran con comunidades mucho menos desarrolladas y que tecnológicamente no lo pueden hacer frente. De manera que se establece una relación desigual, en la que no se puede obviar coerción, esclavitud. Los fenicios y otros pueblos mediterráneos, especialmente los griegos, eran esclavistas. O sea, me refiero que el tráfico de esclavos era incluso más rentable que el tráfico de minerales de plata. Por lo tanto, esto tampoco se puede obviar. No hay que establecer unas relaciones como si fueran paradisíacas. Bueno, estos son los tópicos, imágenes de cómo siempre se representan a los fenicios, como estos ávidos mercaderes, listos, que siempre, como decía Homero, porque es lo que se ha seguido un poco la propia descripción que hace Homero, de engañabobos, de que cambian productos baratijas por plata, por productos mucho más valiosos, sin tener en cuenta que no es lo mismo valor que precio, que el valor lo da uno. Es decir, las sociedades estas estaban más interesadas en adquirir determinados productos, eso no lo están timando, es que es así. Y cuando dicen, por ejemplo, los escarabeos, los productos de pasta vítrea, que son baratijas, nada más alejado de la realidad. El vidrio es un producto de un elevado valor, tanto en Próximo Oriente como en Occidente, de difícil acceso y de difícil fabricación, porque tiene uno de los componentes, que es el natrum, o la sosa o la potasa, se encuentra en muy pocos sitios, de manera que es un producto carísimo. Y lo que hay aquí, lo que aparece aquí, los productos vidrio, son productos de alto valor, tanto por el continente como por el contenido, porque normalmente iban con perfume. Bueno, pues esta etapa colonial no sabemos muy bien cuándo acaba. Estas son imágenes, una medieval y otra moderna, de la toma de Jerusalén por Nabucodonosor II, y ahora les cuento por qué. Esta etapa de fin de época colonial, de la dependencia metropolitana y la formación de las ciudades-estado, que es lo que les voy a hablar, no está bien definida cronológicamente, ni tampoco desde el punto de vista sociopolítico. ¿Cómo solucionó esta transición entre época colonial y la formación de ciudades-estados independientes? Pues tradicionalmente lo que se hizo fue utilizar la conquista de Nabucodonosor II de Tiro y de otras ciudades, como por ejemplo el caso de Jerusalén, de ahí el famoso exilio de Babilonia, en el año 572, o en torno al 572, y Tiro, la metrópoli, sería sustituida por Cartago, que repoblaría las mermadas colonias fenicias con libios fenicios, integrándose
en la península ibérica, al sur de la península ibérica, en el Imperio cartaginés. Esta es la hipótesis tradicional y además el caso más extremo puede ser el de Schulten, que dijo que, escribió que Cartago había destruido Tarteso y Mainaque. Esta hipótesis hoy día está prácticamente desacreditada y se ha buscado la explicación de este cambio en una serie de factores externos, como pueden ser la conquista de Tiro, la colonización focense, la reacción cartaginesa y también internos, sobre todo por cuestiones económicas. La falta de demanda de plata de Oriente a la plata proveniente de Tarteso y la falta de rentabilidad de los filones y el agotamiento de los recursos tecnológicos. A mí me cuesta trabajo creer que estas cosas de Próximo Oriente afectaran al Extremo Occidente. Otros factores, otros sucesos probablemente tuvieron lugar que afectaran más. Entre ellos, la regionalización del Mediterráneo. O sea, ya a lo largo del siglo VI se producen lo que antes eran colonias o estados embrionarios, pues ahora se transforman en estados potentes, que de alguna manera segmentan o fraccionan el Mediterráneo, de manera que los sucesos de Próximo Oriente ya prácticamente no van a afectar directamente al Mediterráneo occidental. Surgen ciudades como poderosas ciudades etruscas, también ciudades griegas en Magna Grecia, como Siracusa, por ejemplo, o Massalia, aquí en la actual Francia, y después también una ciudad que va a ser Cartago, que a finales del siglo VI empieza una expansión no colonial, pero sí hegemónica en Cerdeña y en la parte occidental de Sicilia, en Ibiza y quizá en alguna parte de la península ibérica. Como digo, no es una conquista, ni mucho menos, ni es una expansión colonial, sino a través de diversos mecanismos, como puede ser los tratados entre estados, y el comercio ejerce de alguna manera la hegemonía. Para empezar, porque Cartago era de las pocas potencias que tenía una buena flota, mientras que muchas de las ciudades, o la mayoría, por no decir todas, de las ciudades del sur de la península ibérica no disponían de flota de guerra y quedaban indefensas ante el ataque desde fuera, pero también desde dentro. Como veremos, eso va a ser una de las causas fundamentales de esa relación simbiótica de Cartago con las ciudades fenicias del sur de la península ibérica. Lo cierto es que a lo largo del siglo VI lo que era la colonización fenicia en la península ibérica de alguna manera se va a contraer. Hay áreas que antes estuvieron colonizadas, pero que desaparece el rastro de los fenicios. Por ejemplo, grandes zonas de la costa portuguesa prácticamente entran en decadencia la mayoría de los asentamientos. En el Bajo Guadalquivir desaparecen, pero desaparecen de manera violenta. Desaparecen los santuarios, la mayoría de ellos son abandonados o incluso arrasados. Desaparecen las necrópolis llamadas tartésicas, desaparece todo vestigio de artesanía orientalizante, o sea, no queda prácticamente nada del mundo fenicio y queda recluido entre una zona entre Gadir y Almería. Eso sería el área nuclear fenicia. Y a finales del siglo V, determinadas ciudades, como por ejemplo Gadir y Ebuso, van de alguna manera a recuperar desde el punto de vista comercial en el camino desandado, pero tardaría pues 150 años en esa recuperación del comercio fenicio en la península ibérica. En lo que respecta a la estructura política y territorial de estas ciudades, estados, hay, como he dicho, diversas hipótesis. Una sería la de integración de toda esta zona en el Imperio cartaginés, que hoy día está desacreditada. A partir de los años 60, Miguel Tarradell, un profesor catalán, ideó el llamado Círculo del Estrecho, que englobaría a todas estas ciudades fenicias
del ámbito del estrecho, en que incluye el norte de África y el sur de la península ibérica, y con un aspecto político y económico, desligándolo del mundo cartaginés. Con el tiempo, más recientemente, a partir de los años 90, pues se crearon conceptos como Liga Púnico-Gaditana, Fenicios Occidentales Federados o Circunscripción Púnico-Gaditana, que son neologismos, o sea, eso no aparece en ningún refrendo en las fuentes literarias, en la tradición, y desde mi punto de vista anticipan fenómenos que iban a ser característicos de épocas republicanas romanas. Yo me alineo más en el grupo de aquellos que defendemos la independencia de estas ciudades-estado, púnicas o fenicias, como queramos llamarle, del sur de la península ibérica, pero bajo la hegemonía cartaginesa, por lo menos a partir de mediados de finales del siglo IV. El sistema político se puede decir que era heredero de una tradición milenaria proveniente de Próximo Oriente, que es la de la ciudad-estado. Una ciudad-estado que tenía unas instituciones que, salvo la monarquía, que no hay evidencia que en ninguna ciudad colonial fenicia se mantuviera la monarquía, por lo tanto eran repúblicas de corte aristocrático u oligárquico, aunque a veces se detectan, especialmente en Cartago, quizás en otras ciudades, tendencias democratizadoras. Democratizadora a la antigua, no democratizadora en el sentido actual del término. De manera que hay instituciones como el Senado, sus fetes epónimos, o Asamblea Popular, que son tardías generalmente las referencias, y debemos tirar de modelos como el cartaginés o como algunos modelos sardos de Cerdeña para poder un poco conocer cómo serían estas ciudades o cómo se organizarían estas ciudades-estado. Otra posibilidad de análisis, que esto se me ocurrió y que he sido lapidado por algún especialista, es compararlas con las poleis griegas, o sea, con las ciudades-estado griegas. ¿Por qué hice esto? Fui insensato. Porque en la documentación griega, determinadas ciudades del sur de Península Ibérica y de todo el Mediterráneo las denomina poleis. De manera que en la obra de Hecateo de Mileto, que es un autor de fines del siglo VI, hacia el 500 a.C., escribe una obra que se llama Periodos Ges, o sea, descripción de la tierra, hoy perdida, pero conservada en parte en un autor bizantino, en Esteban de Bizancio. Y él, de las pocas cosas que se conservan, esta sería una reconstrucción del mapa de Hecateo y esta sería una reconstrucción que yo he hecho de las referencias de Hecateo con los nombres. Habla de Poleis Mastienas, Sualis, la actual Suel, Mainobora, Cerro del Mar, Sixo, Almuñécar, vaya como tengo yo los dedos hoy. Y una misteriosa ciudad llamada Molibdina o Molibdana. Hay ciudades íberas, como Sicane, Crabasia o Iope, dos ciudades ignotas, tartesias, Ibila y Elibirge, y otra sin adscripción étnica, pero cerca del estrecho de Gibraltar, que es Calate o Calate. Bueno, el hecho de que Hecateo de Mileto las mencione o diga que son poleis ya está indicando que para un griego, un espectador griego, hay una serie de elementos que le recuerdan a las poleis griegas de su tiempo. Y ese es el criterio que yo he utilizado para poder ahondar un poco en el concepto de ciudad-estado. ¿Cómo serían esas ciudades-estado? Utilizando el concepto cronológicamente similar al de Hecateo de Mileto para ver cómo serían esas poleis. Aparte de Hecateo de Mileto, después, posteriormente, aquí tenéis un cuadro, hay otras poleis citadas
por Pseudocilas, Gadira, por ejemplo, hacia mediados del siglo IV, por Éforo, una tal Calatusa, la Cálate de Cateo, Gera, una ciudad ignota, que también Teopompo habla en el siglo IV, o Timóstenes de Roda, que hace alusión a Calpe en Heraclea, o sea, Cartella. Y ya posterior a la conquista romana, Polibio, en el siglo II, habla de Cartea de Malace, en Malaca, y Abdera, y Estrabón ya en el siglo I habla también de Poleis, que son Gadira, Cartella, Malaca, Abdera y Sexi. Claro, el problema es que de Cateo a Estrabón hay una diferencia temporal de casi 600 años, y en ese tiempo el concepto de polis varía mucho. Si nos atenemos a la época de Cateo, habría una doble... Sería interesante el concepto de polis en época arcaica clásica. En este caso se trata siempre de ciudades que responden a un prototipo de ciudad-estado, no exclusivamente heleno, singularizado por su localización en las principales rutas comerciales, por disponer de áreas de mercado, con un alto grado de autonomía política y por generar fenómenos de aculturación entre las áreas tribales circundantes. Serían todas estas poleis hasta época romana. Ya en época romana, republicana e imperial, el concepto cambia, y sería ya aplicado al de ciudad-ciudad, núcleo urbano exclusivamente, coincidente con el concepto de oppidum romano. De esta manera, yo creo lícito, como digo, ya he recibido alguna crítica por algún lado, acercarnos al concepto de polis griega para, a través de esto, conocer cómo sería ciudad-estado, de la que no poseemos apenas datos literarios. ¿Y cuáles son estas características de una polis? Hay varios criterios. Por ejemplo, este autor, Dutoy, pues habla de microdimensionalidad, comunidad de ciudadanos, soberanía, autonomía, hábitat mononuclear, comunidad agraria. Otros criterios son utilizados por el Copenhagen Police Center, que estableció, digamos, unánimemente cuáles eran los criterios que para ellos serían las características étnicos cívicos, cecas cívicas, relaciones interestatales, organización panhelénica, en este caso sería panfenicia, en territorio delimitado o evidencia arqueológica urbana. Estos serían los criterios. Pues vamos a hacer una rebujina, para no agotar mucho el tiempo, porque veo que voy regular, para verlo. Bueno, aquí veis en esta diapositiva las mismas o aparecidas que habíamos visto Mastienas, pero ya en época romana, que serían, para los romanos serían bástulas, no Mastienas, y serían, pues, bueno, ahí está la lista: Onova, Gades, Baesipo, Baelo, Melaria, Cartella, Barbésula, Salduba, Suel, Málaca, Maenuba, Sexi, Selambina, Abdara, Abdera, Murgi, Urci y Varia. Eso en Plinio. Los demás, Pomponio, Mela y Ptolomeo, empiezan a recortar. Pero básicamente son estas que estáis viendo situadas en el mapa. Esto nos indica que en efecto eran microestados, eran ciudades-estado con un pequeño territorio, se supone que con autonomía y por supuesto con soberanía, y desde luego Varia cumplió clarísimamente este criterio. Si nos preguntamos por las étnicas, por los étnicos, o sea, los nombres de pueblo, por así decirlo, y la ceca cívica, pues también hay una serie de ciudades, por lo menos una decena, que seguramente cumplieron estos requisitos. ¿Cuál es el problema? Tanto los étnicos como las cecas aparecen, en documentos muy tardíos. Los primeros son Gadir y Ebuso, de fines del siglo IV, de principios del III, ya al final del periodo. La mayoría de la época de la Segunda Guerra Púnica o incluso ya de época romana. Pero son interesantes porque nos hacen ver hasta qué punto había una conciencia étnica. O sea, una conciencia de pertenencia a la ciudad-estado. Lo que queda claro, desde luego,
es que jamás hubo un Estado fenicio unitario en la península ibérica, ni en Oriente ni en Occidente. Pudo haber predominio de una ciudad sobre otra, pero nunca fue un Estado nacional, como pudo ser Israel o como pudo ser Roma, sino que eran ciudades-estado, y además tenían una gran conciencia de sí mismas. Esto se ve en los étnicos, en algunas de las leyendas aparecen alusiones a el pueblo de, algunas fórmulas de acuñación, no se sabe bien si se traduce ciudadanos de o acuñación de, en referencia a la Asamblea de los Ciudadanos, no lo sabemos claro, o la referencia es a la oligarquía de esa ciudad. La cuestión es que se citan a sí mismos como los gaditanos, los tagilitanos, los sexitanos, que demuestra ya una conciencia étnica muy clara. El problema es que varias de la única, quizás, que es anepígrafa, o sea, que no tiene ni el nombre de la ciudad siquiera. Pero bueno, eso tampoco es importante porque el contexto ya te está indicando, incluso los tipos monetales ya te están indicando el mundo al que pertenece, a pesar de no tener leyenda. Otro concepto es el territorio. En el territorio delimitado, microdimensionalidad, hábitat nuclear, se refieren a la proyección política de la comunidad en el territorio, y precisan tanto de datos literarios como de datos arqueológicos. El problema es que datos literarios no hay ninguno, ni siquiera de Gadir, que es la ciudad Cádiz, que es la ciudad más nombrada por la literatura grecolatina. Pero no hay datos, simplemente hay algún dato de época de Estrabón en la que dice que la ciudad poseía un territorio muy pequeño, las islas y el territorio de enfrente. Con lo cual, y además está rodeada de otras ciudades poderosas como pueden ser Asta Regia o Asido, con lo cual no debió de tener mucho territorio, y eso que se supone que era la ciudad más importante. Desde el punto de vista de estudios territoriales, solamente que yo conozca a fondo se han hecho dos, concretamente los de Varia, que se deben al equipo del profesor José Luis López Castro, de aquí de la Universidad de Almería, y el de Baesipo, una ciudad llamada Bastulo Púnica, en Vejer de la Frontera, en Cádiz, en la provincia de Cádiz. Bueno, pues esto te indican cómo un territorio puede variar en la explotación del territorio, pues desde el siglo VI, del siglo V, hasta época romana. Aunque el hecho de que sean prospecciones y no excavaciones hace que se dificulte la lectura del dato arqueológico. Es bastante complicado extraer muchas conclusiones. Lo que se sabe es que habitaban allí, pero poco más. Y si acaso a través de los estudios cerámicos, pues, o del registro monetario, o sea, de la circulación, por lo menos un poco qué economía tenían, pero poco, no mucho más. La evidencia de ciudades, pues hay muchas evidencias. El problema es que la mayoría fueron habitadas en época romana y medieval, como ocurre por ejemplo con Cartella o la misma Villarico, varias, o ininterrumpidamente hasta la actualidad, como Cádiz, Málaga, Adra, Almuñécar o Cartagena. De manera que es muy difícil, aparecen siempre fragmentos de una ciudad, un trozo de muralla, unas casas, y es difícil establecer o hacer historia con esta fragmentación, pero bueno, hay que intentarlo. Disponemos de algunos centros que, por ejemplo, Altos de Rebeque o el Castillo de Ña Blanca, que se deshabitaron. Sí son mucho más fáciles de estudiar, pero cada uno tiene su problemática. Este es recientemente descubierto y este lleva siendo excavado desde los años 70, pero no acaba de cuajar ninguna publicación, o pocas publicaciones, con lo cual es muy difícil, como digo, retomar asuntos. Pero bueno, se sabe que eran ciudades amuralladas, que eran ciudades. De otras incluso se conocen, no la ciudad, pero sí los barrios industriales, como el caso de Gadir. La isla de San Fernando era un inmenso barrio dedicado a la alfarería,
Y también se conoce la tierra enfrente por toda la factoría o gran parte de la factoría de Salazones. Y lo mismo ocurre con Ibiza. De la ciudad se conoce poco, pero esto nos atestigua que existían ciudades. Pero que existían ciudades también nos lo dice otro elemento, que son las necrópolis, los cementerios. Concretamente el de Villaricos, el de Puente de Noy y el de Cádiz. Se conoce mucho mejor el cementerio que la ciudad, o los cementerios que las ciudades. Y además nos ofrece un dato riquísimo. Si tenemos en cuenta las necrópolis coloniales, Trayamar, Laurita, Lagos, son muy pocas tumbas, son necrópolis mínimas, donde se entierra la aristocracia colonial. Sin embargo, las necrópolis de estas ciudades se cuentan por miles, por cientos y miles de tumbas. Esto quiere decir que, además del crecimiento demográfico, también hay una prerrogativa cívica que permite a los ciudadanos enterrarse en un sitio al que tienen derecho ellos y no otros, ni esclavos, extranjeros, etc. Importante, por el concepto de ciudadanía que lleva. Además, son necrópolis muy diferentes, tanto a las arcaicas como a las que rodean el mundo fenicio. Estas necrópolis ibéricas o íberas, que son de un tipo de sociedad aristocrática en la que tienen derecho a enterrarse menos personas, y además lo hacen en una estructura espacial que alude al sistema clientelar. En este caso se tratan de tumbas completamente diferentes, que salvo Villarico, que es la excepción, en general no hay mucha diferencia entre unas tumbas y otras. En Villarico sí existe la diferencia porque hay muchos hipogeos. Esto indica, bueno, además la necrópolis de Villarico es doblemente rara porque además una parte de la población íbera del entorno se enterró en un sector de la necrópolis, en un sector segregado, con lo cual doblemente. Y digo lo de los hipogeos porque los hipogeos están indicando primero una parte de la población con un acceso a los recursos, a la riqueza mayor, y después también porque son tumbas familiares, algunas incluso abiertas hasta desde el siglo IV al siglo II, desde el siglo las anteriores, y que se abren y son, digamos, sagas familiares que se entierran y que aluden clarísimamente a la existencia de una aristocracia o de una oligarquía ciudadana que perduran el tiempo y que, como digo, con unos ajuares bastante ricos. Y por la morfología de las tumbas, por los ajuares, también hay una mayor conexión de esta necrópolis por otros indicios, como las cajas de piedras, etcétera, una mayor conexión con Cartago. Aunque esto, algunos de aquí me pueden tirar tomate, pero yo así. Y con esto entramos en otras voy un poco saltando en otro tema. Hablamos de una ciudad que mencionaba Hecateo, misteriosa, Molittina, que en griego es la del plomo. Puede ser varias, algunos autores la han identificado, no se sabe la situación, porque dice es una ciudad mastiena, es la única referencia que se nos da. En las otras sí se conocen la ubicación porque el topónimo ha perdurado, porque utiliza el topónimo local, Mainobora, es un topónimo local, ni siquiera fenicio, y los demás tampoco se conocen bien, pero Molittina recibe un nombre muy característico en la etapa arcaica griega, que es la descripción o poner el nombre a un topónimo con los recursos locales. Las Pitiusas, son las islas ricas en pinos. Deivila, esa ciudad artesia, habla que es rica, que utiliza también topónimo local, pero dice que es rica, da el detalle, rica en minas de oro y plata. Y Molittina, la del plomo, se ha identificado con Cartagena, pero Cartagena no tiene población en esta época, hacia el 500, incluso con los nietos, que tampoco
Por lo tanto, yo creo que debería ser relacionada con, probablemente se refería a varias, que tiene minas de plomo. Y es interesante porque, como digo, es una manera que tienen los griegos de época arcaica, los samios y los focenses, son topónimos parlantes. Están hablando de los recursos, que pueden hacer referencia a recursos minerales, pero también a recursos o simplemente aspectos. La blanca, y entonces, bueno, pues molibdina sería conocida en el mundo griego de esta manera. Después, bueno, varias conocidas en las fuentes literarias, pero también se conoce, o por lo menos así se ha interpretado, como Baceia, que mencionada por Badeia, publicada por Plutarco, mencionada por Plutarco, que significa la profunda, o Bareia en Ptolomeo, que significa la brillante. Quedado con lo que más os guste. Y al final pues voy a hablar poco de Villarico. Tampoco me atrevo mucho porque estando aquí gente muchísimo más informada que yo me da cosas. Pero bueno, Villarico entra en la historia de la arqueología española de las primeras por Siret, como sabéis. Es una necrópolis además excavada en extensión. La antigüedad tiene eso también de malo, que es una necrópolis muy desconocida. La publicó primero a su manera Siret, después retomó con bastante buen pie Miriam Astruc, y después la han intentado estudiar en el Museo Arqueológico Nacional con bastante mal tino, puesto que ahí se ha quedado el proyecto y es fundamental, sería fundamental para el conocimiento de varias, pero también del mundo fenicio del sur peninsular, esa necrópolis, que es fundamental. Pero, bueno, no sé si alguna vez, si yo lo veré antes de irme al otro barrio. Por el camino que me parece que no. La cuestión es que la ciudad ha sido recientemente retomada por el profesor José Luis Paz Castro y su equipo, y han hecho trabajos interesantísimos, como por ejemplo localizar un santuario de Astarte en la Acrópolis, que era mencionado como santuario de Venus por alguna fuente literaria. También otro santuario que excavó Siret, donde aparecieron pebeteros en forma de cabeza femenina y que se ha localizado en el Cerro de Montroi, y también una serie de factorías de salazones debajo de la factoría romana, y también restos de fabricación de púrpura, con lo cual da cuenta de cómo debía ser la actividad de esta ciudad, no solo dedicada a la minería, sino también a los productos del mar y, por supuesto, a la agricultura. Y con esto voy a ir finalizando, que me coge, bueno, esto sería los enterramientos, estos hipogeos, el territorio, como desde el siglo VIII se va ocupando la desembocadura del río Almanzora y Antas y Aguas, con la ocupación hasta el siglo III, en la que se evidencia una explotación del territorio, sobre todo agrícola, bastante interesante. Y también, y con esto ya voy a intentar ir acabando, una incógnita que es la existencia de Tajilit. Tajilit es una ciudad que está en Tíjola, en la Muela del Ajo, ha sido identificada creo que sin ningún problema porque el topónimo ha perdurado hasta la actualidad, de la Tajilit fenicia o púnica a la restagilitana romana, a Tíjola, que es la actualidad, y además dispuso de una ceca propia y localizada en la Muela del Ajo. Aquí hay diatribas si es una ciudad bastetana influida por Varia o es una ciudad púnica en conexión con otros asentamientos aquí situados en las hoyas intravésicas y camino de los distritos mineros
de Sierra Morena, en la zona de Cástulo, que es lo que verdaderamente le interesaba al mundo púnico. Mi opinión particular, y aquí si queréis nos peleamos y nos tiramos de los pelos, es que se trata de una ciudad, de una avanzada de Varia, para el control de todo el Valle de la Almanzora, para controlar no solo las minas que rodean esta zona, sino también el valle agrícola, en todas las zonas de eso, y sobre todo el control, no de todo, evidentemente, porque no podían, pero sí el comercio, vaya, con las ollas intravéticas. ¿Y en qué me baso para decir esto? Yo tan osado. Pues me baso en el estudio de las necrópolis bastetanas. Si veis en estos circulitos y una serie de signos, eso lo que está intentando representar es que cuanto más cerca de Tajilit y de Varia, más elementos del mundo, préstamos por así decirlo, del mundo fenicio-púnico hay en las necrópolis. O sea que serían pues las más cercanas, concretamente Tutuji, Galera, Castellones de Ceal, tienen en sus necrópolis una serie de elementos como tumbas de cámaras, cajas, cerámica griega, huevos de gallina, que remiten una serie de ánforas pintadas, diosas entronizadas, que remiten a modelos púnicos y que son precisamente la reactivación de esta ruta hacia los distritos de Sierra Morena, especialmente la creación de Castellones de Ceal en el siglo IV, o a finales del V, principios del IV, es la que reactiva y la que posibilita, por lo menos desde mi punto de vista, la existencia de una comunidad bastetana en Varia. Este tráfico, evidentemente, debieron intervenir la aristocracia ibéricas, las aristocracias bastetanas, de acuerdo para agilizar el tráfico con Varia y en esto jugaría un papel fundamental Tajilit, de manera que al final pues acabó acuñando con un tipo, o con varios tipos, pero uno de ellos hace referencia claramente a la minería. Y bueno, yo no sé, yo creo que como ya llevo casi una hora hablando sin parar, espero no haberle aburrido. Gracias por su atención y si queréis pues pasamos al debate.